¿Cómo están? Bueno, hoy nos metemos con la última parte, o la primera parte de la última sección de la unidad 6, de la unidad de Italia, que como ya se habrán dado cuenta es extremadamente importante en la historia monetaria, sobre todo medieval. De hecho, podríamos decir que es el tema más importante prácticamente del programa, porque muchos de los cambios importantes que se van a producir en la historia medieval occidental, en la Edad Media, se van a producir en Italia, justamente, o van a nacer en Italia. De esta manera, le hemos dedicado ya unas cuantas clases a Italia y todavía quedan dos. En esta primera clase, la primera en la cual vamos a tratar el sur, que como yo ya les adelanté, es otro mundo con respecto a la Italia del norte prácticamente, vamos a ver la Italia medieval temprana, podríamos decir, las dinastías normanda y Hohenstaufen, en el reino de Sicilia y que incluye también el sur de Italia. En la próxima clase veremos los angevinos y aragoneses y también sus sucesores Habsburgo españoles. Así que aunque nos hayamos un poco demorado con Italia, esto se justifica, digamos, en el tema de que Italia es muy importante. Así que, como dijo Garibaldi, qui si fa l'Italia o si muore. Acá vemos bien toda Italia o morimos en el intento. Bueno, y si Italia, como les digo, es la región más compleja monetariamente en la Edad Media, el sur de Italia políticamente es una de las regiones más complicadas. Porque, si bien como ustedes recordarán, el sur, junto con todo el resto de Italia, va a ser conquistado por los bizantinos bajo Justiniano. De hecho, los bizantinos van a retener durante varios siglos buena parte del sur de Italia. Pronto el sur va a sentir la influencia de los lombardos, del reino lombardo, pero que nobles lombardos que van a conquistar una parte del sur, la parte más, digamos, septentrional del sur, que van a formar un estado que ya estudiamos en la clase 6, cuando estudiamos los reinos romanos-germánicos, que es el ducado, más tarde principado de Benevento. Bueno, con el tiempo Benevento se va a ir fraccionando, se va a ir escindiendo varios otros estados. En el siglo IX Salerno y Capua se van a separar. Y más tarde, bueno, Amalfi también, etcétera, va a formar un ducado que en realidad es una república separada, etcétera, etcétera. De manera que el siglo IX es un siglo bisagra. De hecho, entre 891 y 895 los bizantinos van a llegar a ocupar Benevento, si bien más tarde los príncipes lombardos de Benevento van a lograr recuperar Benevento, pero más tarde también van a empezar a sentirse la influencia de los sacro romano emperadores, que desde el norte también van a tratar de afirmar su autoridad sobre el sur. Así tenemos que Enrique II va a ocupar Benevento en el año 1022 y más tarde Conrado II va a ocuparlo en el año 1038. De esta manera, hacia el año 1000, que es la época en que más o menos podremos empezar esta clase, en lo que hace a la historia monetaria, tenemos por un lado, digamos, los estados escindidos ya, o lo que había sido el Principado de Benevento, ducado, luego principado, cuando justamente queda bajo la hegemonía de los carolingios, luego de la conquista de Carlomagno. El ducado de Benevento se convierte en un principado de Benevento, si bien tiene que ceder su soberanía, queda en buena medida bajo la autoridad de los carolingios y además tiene que ceder muchos territorios al papado. Y justamente el papado, que también reclamaba la soberanía sobre toda Italia en función de la famosa donación de Constantino, en la cual, como recordarán, Constantino había otorgado al Papa Silvestre II, que según la leyenda lo habría curado de lepra, toda la soberanía sobre Italia. Bueno, con lo cual tenemos, por un lado, la autoridad de los emperadores, sacro romano emperadores, la autoridad del papado, meramente nominal, pero al mismo tiempo, digamos, con aspiraciones de control político. Al mismo tiempo tenemos la llegada, justamente también en el siglo IX, de los sarracenos, de los musulmanes, que no solamente van a conquistarle toda Sicilia a los bizantinos, sino que además van a instalar un auténtico emirato musulmán en Campania, en la región, digamos, de Nápoles, a pocas horas de Roma, digamos, y si bien van a ser expulsados de allí, Sicilia va a quedar todavía en manos de los musulmanes. Por otro lado, tenemos también, bueno, todos estos estados sucesores, ducados, condados, señoríos, generalmente comandados por algún señor de origen lombardo o de algún señor de origen local, que o se independizan de Benevento o bien se independizan de los bizantinos. En fin, y a todo este caos se va a sumar un nuevo elemento, que va a ser la llegada de los normandos. Pero bueno, antes de pasar a los normandos, vamos a ver un poco
estados que se van a formar escindidos en buena medida del Principado de Benevento, que van a tener cierta entidad política. Uno es el Principado de Salerno, que es un estado directamente sucesor de Benevento, a partir de una línea colateral justamente de los príncipes de Benevento, que va a surgir en el 839 como una escisión del Principado de Benevento, luego de una guerra civil que va a durar más o menos una década, que va a estallar a la muerte de Sicardo en el año 841, cuando Radelquis, el jefe de armas de Sicardo, se va a hacer con el poder en Benevento, va a arrestar al príncipe Siconulfo, que era el hermano menor y el heredero de Sicardo, y obviamente va a tomar el poder. Sin embargo, mercaderes piratas, podríamos decir, de la República de Amalfi, que era otro estado justamente escindido de Benevento, lo van a liberar y lo van a instalar justamente en Salerno, con lo cual se va a formar un principado rival de Salerno también, que va a gobernar bajo los descendientes de este Siconulfo y luego bajo una llamada dinastía de Spoleto, que va a perdurar hasta la conquista normanda de este estado también en el año 1077. Por su parte, la ciudad de Amalfi, también en la provincia de Salerno, en la actual provincia de Salerno, se va a independizar de los bizantinos en el año 839 y te va a constituir en una república mercantil y naval, bastante como va a ser, por esta misma época, va a empezar a constituirse la ciudad de Venecia. Así que Amalfi va a ser una de las primeras repúblicas justamente marineras, una de las primeras repúblicas navales y mercantiles. Se va a dedicar a negociar cereales sicilianos, se va a dedicar a negociar la sal de Cerdeña y también incluso madera y esclavos que le va a vender a los califas fatimíes, que en esta época controlaban todo el norte de África, desde Túnez hasta Egipto, y también el corredor palestinense, sirio-palestino, y va a prosperar enormemente y va a también, como Venecia, va a tener un dogo o dux electivo, que si bien suele traducirse como duque, o sería el significado de la palabra, en realidad es una especie de presidente de la República. De hecho, va a ser inicialmente la gran rival de Pisa, en lo que era todo el mar Tirreno. Así, al llegar los normandos, que es el momento en que nos empieza a interesar a nosotros este momento de esta clase, las principales influencias monetarias van a ser, por un lado, la bizantina, centrada más que en el sólido de oro, que ya hacia el siglo IX, hacia el siglo X deja de acuñarse en el sur de Italia, sobre todo en el folis, o folaro en italiano, de bronce. Y por otro lado, la influencia islámica, representada por la moneda de oro, que más que el dinar de oro, que es la moneda de oro islámica por excelencia, se va a centrar en el cuarto de dinar o rubai. Arba es 4 en árabe y rub sería cuarto, ¿sí? Así que el rubai es la pieza de un cuarto, que es una moneda de más o menos 1,05 gramos, teórico, si bien pronto va a ir cayendo de este peso, y que va a llegar sobre todo a través de Sicilia, a través de los emires fatimíes y luego de los príncipes independientes, podríamos decir, o autónomos musulmanes que gobiernan en Sicilia y que va a ser imitada también justamente en el sur de Italia. Sin embargo, con el tiempo, rápidamente, pronto, este rubai o cuarto de dinar se va a acuñar en oro cada vez más impuro, y el peso va a ser cada vez más irregular, porque conforme a la costumbre árabe, estas monedas se van a pesar en cada transacción, de manera que también el tarí, que es la unidad monetaria en oro, que está, como les digo, basada en el cuarto de dinar, va a pasar a ser una moneda de cuenta, una moneda teórica, una moneda que en la época que nos ocupa, o en la época en que nos vamos a dedicar en esta clase, tiene un estándar de 0,88 gramos y que 0,885, y que obviamente es una cantidad de cuenta al peso que se controla en cada transacción. Por otro lado, a esto tenemos que agregar que, bueno, los bizantinos tenían una moneda de plata en esta época, pero prácticamente en el sur de Italia no se usa. Lo que sí llegan son algunos denari, sobre todo denari de Pavía y de Luca, que formaban en buena medida el circulante en los estados papales, que eran el estado contiguo, justamente en Italia central, a todos estos estados del sur. Hacia el siglo XI ya prácticamente la mayoría de estos estados del sur de Italia
acuñan ya en oro el tarí y en bronce el folaro de origen bizantino. Sicilia lo vamos a ver un poco aparte, pero adelantemos que Sicilia va a ser conquistada por los musulmanes a lo largo del siglo IX, a lo largo de buena parte del siglo IX. Va a ser una conquista larguísima, que va a tardar unos 75 años, que va a ser una dinastía local tunecina, que si bien era una vasalla nominal del gran califato abásida, en verdad era una dinastía prácticamente independiente, que son los aglávidas, de Galib, que quiere decir victoria o conquista, ¿sí? Y la verdad que esta conquista de Sicilia para los aglávidas de Túnez va a ser tan costosa para esta dinastía tan pequeña que la va a debilitar enormemente, y poco después de que concluyen esta conquista, los fatimíes, el califato chiita del norte de África, va a terminar conquistando primero a los aglávidas en Túnez y luego también ocupando Sicilia. Con lo cual, Sicilia se va a constituir primero en una parte del imperio fatimí y luego en un emirato independiente, podríamos decir. Más tarde también se va a fraccionar incluso en varios pequeños estados rivales islámicos sicilianos. Volvemos a encontrarnos con los normandos, que ya los vimos cuando estudiamos, obviamente, las monedas feudales francesas en la clase 14 y también cuando vimos la historia de Inglaterra, la historia monetaria de Inglaterra, y ahora los volvemos a encontrar en el sur de Italia. Recuerden que los normandos eran descendientes de los vikingos que se habían instalado en Normandía, que tomó su nombre justamente de ellos, en el noroeste de Francia, conducidos por su jarl Rolón, y que van a establecerse en lo que más tarde va a ser el ducado de Normandía. Los normandos van a empezar a llegar al sur de Italia, al Mezzogiorno, como dicen los italianos, lo que se llamaba por entonces la Longobardia Minor, que era justamente, sobre todo, Apulia y Calabria, el sureste y el suroeste respectivamente de Italia. A lo largo de la primera mitad del siglo XI van a entrar al servicio, sobre todo como mercenarios, de los bizantinos, pero más frecuentemente de señores locales, tanto de origen lombardo como de origen meramente local, digamos. Y justamente uno de estos jefes mercenarios, Rainulfo Drengot, en el año 1030 se va a aliar con Sergio, duque de Nápoles, que le va a dar la mano de su hija, le va a dar el título de conde de Aversa y también el castillo del mismo nombre en la Campania. Con lo cual ya tenemos un primer noble normando en el sur de Italia. Con el tiempo va a correr de boca en boca esta historia de éxito, digamos, de este aventurero, y eso va a impulsar la llegada de nuevos contingentes de normandos. Concretamente, hacia el año 1040 van a llegar 3 hijos de Tancredo, señor de Hauteville. Era un pequeño señorío en el norte de Normandía. Este Tancredo de Hauteville no era un señor muy poderoso ni muy rico, tenía unas pequeñas tierras, digamos, y tenía un montón de hijos, de hecho, de 2 matrimonios. Tenía como 12 hijos varones y un número no especificado de hijas mujeres. Los primeros que van a llegar, entonces, de esta familia, van a ser los 3 mayores del primer matrimonio, que eran Guillermo el Brazo de Hierro, Drogo y Unfredo. Estos 3 se van a aliar con nobles locales y van a pelear arrebatándole para esos nobles, y luego van a establecerse ellos también en territorios, en posesiones, toda la zona de la Apulia, que todavía estaba en manos bizantinas. 2 años después, en 1042, Guillermo va a ser proclamado conde de todos los normandos en Apulia y Calabria. Y va a ser sucedido a su muerte en 1046 por Drogo, su hermano subsiguiente, digamos, su hermano menor subsiguiente. Al año siguiente va a llegar a su vez otro hijo, el hijo mayor del segundo matrimonio de Tancredo, que se llamaba Roberto, que era entonces medio hermano de Guillermo, de Drogo y de Unfredo. Va a llegar con un pequeño contingente de solamente 5 caballeros armados y unos 30 infantes, con lo cual, básicamente, además no pudiendo esperar mucha ayuda
de parte de sus hermanos más exitosos, de sus hermanos mayores más exitosos, se va a dedicar más que nada a emplearse como mercenario, cuando no directamente a asaltar los caminos o incluso sorprender algunas fortalezas desguarnecidas para saquearlas. Así Roberto se va a ganar el mote del Guiscardo, que proviene del francés medieval Guiscard o Viscard, que quiere decir algo así como el zorro o la comadreja, o sea, un animal astuto, justamente en referencia a estos golpes de mano que daba asaltando víctimas desprevenidas. En Calabria, sin embargo, Roberto el Guiscardo se va a casar con la tía de un noble local que, como dote o como parte del pacto de alianza con este matrimonio, le va a dar 200 caballeros armados. Con estos caballeros, Roberto el Guiscardo se va a unir a Hunfredo, que para esta época había sucedido a Drogo como conde de los normandos en el sur de Italia. Obviamente, este creciente poder de los normandos en el sur de Italia va a despertar rápidamente el recelo del Papa, el León IX, que inmediatamente va a enviar un ejército pontificio para exterminar a los maledetti normanni, como le decían, o sea, los malditos normandos. Bueno, los normandos eran muy católicos y tuvieron sus dudas antes de enfrentar al ejército papal. Sin embargo, acorralados y sin otra opción, van a justamente enfrentar al ejército pontificio y lo van a aplastar. Esto va a tener lugar en la batalla de Civitate en 1053 y va a ser tan grave la derrota papal que el Papa no va a tener más remedio que hacer las paces con los normandos, aliarse con ellos al año siguiente, lo cual va a en buena medida disparar el cisma entre Oriente y Occidente, el cisma del año 1054, que va a separar la Iglesia católica de la Iglesia ortodoxa griega. Y en 1059 va a reconocer a Roberto el Guiscardo, que había sucedido a su hermano mayor, como duque de Apulia, conde de Calabria y también señor de Sicilia, o futuro señor de Sicilia, si por la gracia de Dios este territorio era recuperado por los cristianos. Bueno, en verdad el Papa León era muy astuto, porque le había entregado o le había otorgado a los normandos un montón de territorios sobre los cuales no tenían ningún tipo de autoridad. Sin embargo, no contaba, o sí contaba, con la capacidad militar de estos normandos, porque justamente en el año 1061, Roberto el Guiscardo, aliado con su hermano Ruggero o Rogelio, sería en castellano, van a invadir Sicilia y van a ocupar rápidamente Messina, que es la ciudad que está más cerquita de la punta de Calabria, es decir, está casi a un tiro de piedra de la punta de la bota italiana, digamos. Y de hecho, va a ser tan espectacular la campaña de los normandos en Sicilia que una conquista que a los musulmanes le había llevado 75 años lograr, la van a hacer en poco más de una década. Porque en el año 1072 ya va a caer en manos de los normandos, de Roberto el Guiscardo y de su hermano Rogelio, la capital, Palermo, que era la capital árabe de Sicilia, que está en el extremo más occidental de la isla. Realmente Roberto el Guiscardo era un tipo de una ambición y de una sed de aventuras y de batalla tremenda y de un coraje tremendo, porque conquistado prácticamente todo el sur de Italia y toda Sicilia, no va a tener mejor idea que lanzar una conquista total del Imperio Bizantino. Y esto va a tener lugar en el año 1081. 10 años antes, en 1071, Roberto el Guiscardo ya había conquistado Bari, que era el último bastión y la última capital bizantina en el sur de Italia, con lo cual todo el sur de Italia ya pertenecía a los normandos, concretamente. Y en 1081 va a lanzar su campaña contra el Imperio Bizantino directamente, con una fuerza de 1.300 caballeros y 16.000 infantes. Va a derrotar a Alejo I en la batalla de Dirraquio, que queda justamente pegadito a Italia, del otro lado del mar Adriático. Va a ocupar Corfú y Durazzo, y realmente no sabemos qué habría pasado, de no ser porque el Papa Gregorio VII, que era el Papa en esa época, lo llama en su auxilio, porque en ese momento el Papa estaba siendo atacado por el emperador, el Sacro Romano Emperador Enrique IV. Así que el Guiscardo va a abandonar su campaña en Grecia y va a moverse rápidamente con unos 30.000 hombres a auxiliar al Papa. Va a derrotar
a las fuerzas de Enrique IV, a las fuerzas imperiales de Enrique IV, y va a reemprender su campaña contra el Imperio Bizantino. Sin embargo, va a enfermar durante la campaña y va a morir en 1085 en Cefalonia, en medio de la campaña contra los bizantinos. De no haber sido así, de no haber sido por esta prematura muerte, incluso Ana Comnena, la gran historiadora bizantina, dice que Roberto el Guiscardo tenía grandes posibilidades de haber conquistado la propia Constantinopla. Roberto va a ser sucedido por su hijo Rogelio, apodado Rogelio Borsa, como duque de Apulia, y por su hermano, obviamente, Rogelio también, que va a ser Rogelio I como primer conde de Sicilia. Rogelio I de Sicilia, que va a ser conde de Sicilia y conde de Apulia. Además, otro hijo de Roberto el Guiscardo, Bohemundo, príncipe de Tarento, va a ser uno de los líderes de la primera cruzada, va a dirigir el asedio a Antioquía, va a conquistar Antioquía y va a iniciar la línea de príncipes de Antioquía que van a gobernar durante varias décadas el segundo estado más poderoso de los estados cruzados de Tierra Santa, que era el Principado de Antioquía, solamente superado en importancia por el Reino de Jerusalén. Como vimos cuando estudiamos las acuñaciones del Reino de Inglaterra, los normandos, cuando conquistaron Inglaterra, adoptaron el sistema monetario local para ese reino, es decir, continuaron acuñando el penique anglosajón, en lugar de introducir, obviamente, el penique del Ducado de Normandía. Bueno, en el sur de Italia, los normandos también van a mantener el sistema monetario local, centrado, como vimos, obviamente, en el tarí de oro, mayormente imitativo, es decir, por lo general con leyendas cúficas árabes corruptas, imitando a las acuñaciones de los cuartos de dinares fatimíes, producidos en Sicilia, y también en el folaro. Así vamos a tener acuñaciones de estos tarí en la ceca de Amalfi, conquistada por Roberto el Guiscardo en el año 1073, y en la ceca de Salerno, conquistada por Roberto en el año 1077. Sin embargo, las monedas más interesantes son los folari, es decir, los foles de bronce. En principio, estas monedas promedian, en la época de Roberto el Guiscardo, unos 5 gramos, si bien el peso tiene que ser muy irregular, 5 a 6 gramos. Como básicamente la mayor parte de los tipos atribuidos a Roberto el Guiscardo son anónimos, en verdad no podemos estar seguros si fueron acuñados bajo su reinado, digamos, o el de su hijo y sucesor como duque de Apulia, que fue Rogelio Borsa, a partir de 1085. De hecho, en verdad, lo que podría llegar a ser un indicativo para la fechación de estas monedas es el peso, porque el promedio probablemente va cayendo, ya que ciertas monedas posteriores, que sí aparecen a nombre de Rogelio Borsa, tienen un peso bastante más reducido. En general, en torno a, va cayendo de unos 6 a unos 2 gramos a un poquito menos de 2 gramos. Entre los tipos más interesantes de estos folari que se atribuyen justamente a Roberto el Guiscardo, tenemos unos foles de la ceca de Salerno que llevan en el anverso lo que se cree es el retrato del propio Roberto el Guiscardo, representado a la manera de los emperadores bizantinos, con un retrato frontal de medio cuerpo, si bien estas monedas, les repito, son anónimas, y aparece sosteniendo un cetro con cruz largo y una especie de urna. El reverso de estas monedas, además, también es interesante porque muestra una vista de la ciudad con torres y arcos y la leyenda Victoria en latín, es decir, Victoria en el exergo. Los folari sencillos son de un estilo más conservador bizantino, generalmente con el busto de Jesús en el anverso, a veces algún otro santo, y reversos varios. Por ejemplo, puede ser un reverso con inscripción, Iesus Christos Rex, o bien la Virgen Orante, un tipo más común y más conservadoramente bizantino. Al ser anónimas, como les digo, estas monedas son difíciles de fechar. Probablemente más tarde, bajo su hijo, Rogelio Borsa, ya, como les decía antes, aparecen el nombre de Rogelio en el reverso. Por lo tanto, estas monedas son más seguras en su fechación y en su atribución al reinado de este duque, sucesor de su padre. Por su parte, la ceca de Mileto, en Calabria, la ceca, que era la ceca central, digamos, en esta época, del condado de Calabria, cuya titularidad inicialmente va a ser para Rogelio I, el futuro Rogelio I, conde de Sicilia, o sea, el hermano menor de Roberto el Guiscardo, produce una de las monedas más interesantes de todas, un trifolaro, o al menos así se la clasifica, como un triple folaro, que probablemente podemos considerar como la moneda normanda más emblemática,
porque en el anverso presenta al conde representado como el típico caballero normando del siglo XI, muy en el estilo de los que podemos admirar en el llamado tapiz de Bayeux o lienzo de Bayeux más propiamente, que justamente fue realizado en esta misma época. La leyenda de anverso es Roquerius Comes, o sea, Rogelio Conde. Este anverso es ya de por sí notable, pero el reverso no es menos interesante, porque nos muestra una representación de la Virgen María completamente única en la historia monetaria. Porque lejos de la imagen frontal bizantina que podríamos esperar en estas acuñaciones, o incluso de imágenes occidentales posteriores, la Virgen aparece de perfil, con el niño en brazos, y la leyenda María Mater Dni, o sea, María Mater Domini. Mi esposa, María Laura, es justamente autora de un artículo en que analiza en profundidad esta moneda tan interesante. A aquellos que les interese leerla y profundizar sobre esta, pueden ver que les dejo el link incluido en la descripción de este video para que puedan acceder a este artículo que es de libre acceso. Bueno, antes de pasar a las monedas propiamente normandas, y dado que no tengo monedas de los normandos y ni del periodo prenormando del sur de Italia, vamos a mostrar algunas monedas islámicas. Vamos a pedir prestada a la colección de monedas islámicas algunas monedas islámicas relacionadas con la historia de Sicilia. Y lo primero que les muestro es un dinar de oro de la dinastía Aglávida de Túnez. Justamente esta es la dinastía árabe que conquistó Sicilia. Si bien estos dinares están acuñados en el norte de África, probablemente en Al-Qairawan, que era la capital. Y fíjense, es un dinar exactamente idéntico a los dinares del gran califato central abásida de Bagdad, pero la diferencia es que en el reverso, esta moneda, bueno, los dinares no tienen seca, no dicen la seca, pero se suponen acuñados en la capital. Y este lleva la fecha 235, año 235 de la Égira, por lo tanto está acuñado bajo Muhammad I, entre 841 y 856 de nuestra era, periodo en que los aglávidas estaban involucrados en la conquista de Sicilia. Los dinares, justamente, bueno, ahí lleva el nombre abajo del emir aglávida, y los dinares aglávidas se reconocen de inmediato porque se diferencian sobre todo de los dinares del califato central, porque arriba de todo llevan la inscripción en árabe galaba, que quiere decir ha conquistado, que es una referencia a la dinastía aglávida, cuyo nombre deriva justamente de esta palabra. Pasando a los fatimíes, justamente acá tienen un cuarto de dinar o rubai de oro de al-Zahir Izaz-Din Billah, califa fatimí entre los años 411 y 427 de la Égira, año 1021 a 1036. En esta época los fatimíes controlaban Sicilia, si bien este cuarto de dinar o rubai está acuñado en la seca de Al-Mansuriyah, que es en el norte de África, en el año 419. Pero pueden tener una idea de lo que es un cuarto de dinar. Esta moneda les da una idea de lo que es un cuarto de dinar fatimí, que es justamente el modelo del tarí siciliano. Pasando ahora a Sicilia, que se va a convertir en el centro principal del reino normando. De hecho, el reino, que incluía, como les digo, prácticamente la mitad de Italia, la mitad de la península italiana y la isla de Sicilia, va a ser conocido en adelante y hasta prácticamente la Edad Moderna como Reino de Sicilia. Digamos que, o recordemos que, como les dije, fue conquistada por los musulmanes en el siglo IX, a lo largo de 75 años, que la dinastía que la conquistó fue la dinastía aglávida, una dinastía tunecina, y que el esfuerzo que representó para esta pequeña dinastía la conquista de esta isla, hasta entonces una posesión bizantina, va a ser tan extenuante que va a ser aprovechado por los fatimíes, que luego rápidamente conquistan no solamente todo Túnez, sino que luego pasan a Sicilia y ocupan también Sicilia. Bajo los fatimíes, esta dinastía chiita, centrada por esta época ya en Egipto, van a ser de hecho los fundadores del Cairo, Sicilia va a prosperar de una manera espectacular. Los fatimíes eran grandes administradores y van a incorporar en la isla
tecnologías de riego avanzada, van a revivir la proverbial riqueza cerealera que tenía la isla de Sicilia desde época antigua, y van a introducir los llamados 9 cultivos, que eran cultivos justamente mayormente de origen árabe. Entre ellos, los más importantes, el algodón, el azafrán y la caña de azúcar. Con lo cual, 2 siglos de administración árabe, y especialmente el periodo de administración fatimí, van a convertir a Sicilia en una tierra muy rica. Sin embargo, con el debilitamiento del califato fatimí central, los emires fatimíes, o sea, los gobernadores, podríamos decir, fatimíes de la isla de Sicilia, Siquilia en árabe, van a ganar autonomía al punto de prácticamente convertirse en gobernantes independientes. Un fenómeno que se da también en Europa, un proceso, digamos, casi podríamos decir de feudalización, en la cual básicamente el gobernador pasa a ser un gobernante independiente. Y de hecho, para el año 1061, cuando los normandos invaden la isla, los gobernantes árabes de Sicilia se hallaban divididos y fragmentados en probablemente 3 principales facciones, podríamos decir, que contendían entre sí, lo cual obviamente facilitó la conquista normanda de Sicilia. Sin embargo, a diferencia del sur de Italia, donde los normandos obviamente como vicarios del Papa impusieron el catolicismo y barrieron prácticamente con los últimos resabios de culto ortodoxo griego, en Sicilia van a adoptar una política muy diferente. Probablemente el Papa hubiera querido una mano dura, o mayor mano dura. Sin embargo, los normandos, astutamente podríamos decir, van a respetar las identidades religiosas de la isla, que incluían, sobre todo, no solamente griegos, o sea, bizantinos, ortodoxos, sino también muchos, sobre todo muchos árabes, porque la isla había iniciado un proceso de conversión al Islam por una cuestión de que era además conveniente para la gente que se convertirse al Islam para no pagar impuestos, con lo cual va a haber una enorme comunidad árabe, que además va a ser mucha de la que va a tener el know-how tecnológico de técnicas de riego, incluso cultural, intelectual, ¿sí? Y de hecho, como vamos a ver, las monedas mayormente son producto de artesanos y expertos musulmanes, y no occidentales, ni griegos ni cristianos. Así que los normandos van a practicar una política de tolerancia religiosa que va a ser muy beneficiosa. Y de hecho, la isla va a progresar enormemente y se va a beneficiar enormemente de un gobierno fuerte, sólido, como el que les imponían los normandos, pero al mismo tiempo tolerante. Con lo cual, realmente el reino normando de Sicilia va a ser uno de los estados más ricos y prósperos de Europa. Fíjense que concretamente uno de los descendientes de estos reyes normandos, que va a ser Federico II, el emperador Federico II Hohenstaufen y rey de Sicilia, cuando él va a Jerusalén y finalmente es coronado como rey de Jerusalén, etc., va a mirar esas tierras de Palestina que son mucho más secas, mucho más pobres, digamos, iba a decir. Y esto es lo que mi Señor, o sea Dios, el Dios del Antiguo Testamento, llama la tierra de la leche y de la miel, es decir, la tierra de la abundancia. Es que el Señor no conoce mi reino de Sicilia. Esta era la idea, básicamente, que daba la idea de prosperidad y de riqueza que tenía justamente en esta época Sicilia, que venía de una administración de más de un siglo bajo los normandos. Porque en adición a esta riqueza agrícola, Sicilia era un centro comercial de primera magnitud. Fíjense que está prácticamente a un tiro de piedra de África, con lo cual era un punto de llegada, por ejemplo, del oro del Sahara y otros productos propios del mundo árabe. Contacta en forma directa por vía marítima con Constantinopla, desde donde recibía seda, por ejemplo, producto que llegaba a los mercados sicilianos, y con el Medio Oriente, donde venían especias, perfumes, etcétera, 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 maderas aromáticas, resinas y otros artículos de lujo. Con lo cual, básicamente Sicilia era un centro comercial de primera magnitud y al mismo tiempo proveía y producía productos que se exportaban a todos los mercados. Y por supuesto, Sicilia además era un crisol de razas, de culturas, y todo eso se va a reflejar en el arte del periodo del reino normando de Sicilia, que va a combinar elementos del arte y de la arquitectura islámica, griega y cristiana occidental o latina. En 1101, Rogelio I, el primer conde normando de Sicilia, va a ser sucedido por su hijo Simón, hijo ilegítimo, que en buena medida va a usurpar el trono,
pero que va a morir en 1105 y va a ser a su vez sucedido por Rogelio II, que era el hijo legítimo de Rogelio I y que en 1127, al extinguirse la línea decana de los duques normandos Hauteville de Apulia, recuerden que a la muerte de Roberto el Guiscardo se habían formado dos líneas, una a partir de su hijo, digamos, Ruggero Borsa, y la otra a partir de Rogelio I de Sicilia o Ruggero I de Sicilia. Bueno, justamente en 1127 se extingue la línea decana, podríamos decir, de la casa de Hauteville en el sur de Italia, y de esta manera Rogelio II va a suceder también como duque de Apulia, con lo cual va a unir al mismo tiempo en sus dominios el ducado de Apulia, el condado de Calabria y el condado de Sicilia. Y en 1130, Rogelio II además va a ser proclamado rey de Sicilia por el antipapa Anacleto II, del cual justamente este Rogelio II era el mentor, el defensor y el protector. Aunque este título de rey de Sicilia va a ser otorgado por un antipapa, más tarde va a ser convalidado por los papas oficiales, con lo cual va a quedar legitimado. Incluso entre 1146 y 1147, Rogelio II va a lanzar su invasión de Túnez y va a conquistar prácticamente toda la Tunisia, es decir, toda la región de Túnez, con lo cual esta región, que era la antigua provincia romana del África, que había sido una de las provincias más ricas del Imperio Romano, va a quedar incluida dentro del reino de Sicilia, un reino que se extendía desde el límite con Italia Central, desde la Campania centrada en Nápoles y el límite con Italia Central hasta el Sahara. Luego de su muerte, sin embargo, en 1154, el califato almójade de Marruecos va a iniciar la conquista de todas estas regiones del norte de África y va a completar la conquista de Tunisia y de Túnez en el año 1160. En Palermo, la suntuosa capital del reino normando de Sicilia, Rogelio va a ser sucedido por su hijo Guillermo, apodado el Malo en italiano, Guglielmo il Malo. Si bien, en realidad, este apodo derogatorio se debió más que nada a su rivalidad con la nobleza local, que no lo quería mucho y con la cual estuvo enfrentado incluso militarmente. Guillermo I, Guillermo el Malo, podríamos decir, va a morir en el año 1166 y va a ser sucedido por su hijo homónimo, es decir, su hijo del mismo nombre, Guillermo II, apodado, paradójicamente, el Bueno, si bien no fue un monarca especialmente importante, o no sería especialmente recordado por la historia, sino de no haber sido porque nos legó la espectacular Catedral de Monreale, que es la máxima joya del arte normando, de la arquitectura y del arte normando de Sicilia, que combina, podríamos decir, arquitectura islámica con arte bizantino y arte cristiano occidental, en una combinación realmente impresionante. Yo pude visitarla en el año 2004 y les puedo decir que es una de las cosas más inolvidables que pueden ver en toda Sicilia, y no solamente en toda Sicilia, sino en toda Europa. Sin embargo, a la muerte de Guillermo II, en 1189, en lugar de ser sucedido por su hija, Constanza, que estaba casada nada menos que con el emperador Enrique VI Hohenstaufen, el poder va a ser usurpado por su hijo ilegítimo, Tancredo, que se va a proclamar rey, va a arrestar a Juana, la esposa legítima de su padre, que era además la hermana de nada menos que Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, que justamente en esta época parte camino de la Tercera Cruzada. Con lo cual, Ricardo va a aterrizar en Mesina, va a desembarcar y va a tomar la ciudad bajo su control, reclamando una indemnización. En realidad, lo que reclama es que se le devuelva la dote, que se le pague una indemnización, bueno, una serie de requisitos, etcétera, e incluso quiere imponer incluso al heredero legítimo del reino de Sicilia. Bueno, como las negociaciones se alargan, la población de Mesina se rebela contra Ricardo, y Ricardo, al cual ya se había sumado para esta época Felipe Augusto, su aliado en la cruzada y según algunos incluso también su amante, van a destruir Mesina, van a masacrar a la población y van a quemar la ciudad. Con lo cual, Tancredo no tiene más remedio que negociar, o sea, acceder a las peticiones de Ricardo. Esto va a tener lugar en el año 1191.
Sin embargo, ese mismo año, Enrique VI y Constanza fueron coronados emperadores en Roma por el Papa Celestino III y van a marchar de ahí directamente hacia el sur para hacer valer los derechos de Constanza como reina de Sicilia. Conforme van avanzando hacia el sur, las ciudades del sur de Italia, pertenecientes obviamente al reino de Sicilia, le van abriendo las puertas, la aclaman a Constanza como su legítima reina, etcétera, etcétera, hasta que llegan a Nápoles, obviamente la ciudad más importante del reino de Sicilia en el sur de Italia. Nápoles les cierra las puertas y de hecho va a ser abastecida por la flota del reino de Sicilia para resistir al asedio. El asedio se alarga y se desata una tremenda epidemia de malaria, con lo cual empiezan a morir los soldados del ejército de Enrique VI y Enrique VI decide retirarse. Pero Constanza quiere permanecer, quiere quedarse como señal de que el ejército imperial va a volver y como señal de que ella es la legítima reina del reino de Sicilia y de estas ciudades del sur de Italia. Así que Constanza se va a instalar en Salerno con una pequeña tropa, digamos, como señal de que ella toma posesión del reino de Sicilia. Mala idea, porque inmediatamente, cuando el ejército imperial se retira a una distancia suficiente, todas las ciudades que se habían proclamado leales a Constanza se rebelan, temiendo sobre todo, obviamente, las represalias de Tancredo, y dejan de reconocerla, y de hecho, incluso en Salerno, la población se rebela, masacra a la pequeña guardia militar que tenía Constanza, y la toman prisionera y se la entregan a Tancredo. Bueno, obviamente la situación cambia drásticamente, porque básicamente ahora Tancredo tiene las de ganar. El Papa Celestino entonces ofrece reconocer a Tancredo como legítimo rey de Sicilia a cambio de que libere a Constanza. De esta manera, Tancredo va a devolver a Constanza, va a liberar a Constanza y va a ser reconocido como legítimo rey de Sicilia por el propio Papa. De todas maneras, como diría el Cóndor de Céré, cuando todo parecía sonreírle y ya parecía la culminación de su éxito, va a morir repentinamente de una enfermedad y va a ser sucedido por su hijo de 9 años, Guillermo III. En verdad, él había asociado a su hijo mayor, Rogelio III, al trono, pero Rogelio murió antes que su propio padre y al año siguiente va a morir justamente también Tancredo. De manera que todos los astros empiezan a alinearse ahora para Enrique VI y Constanza, porque además de que con un niño en el trono y su madre como regente, la reconquista del reino de Sicilia ahora era casi pan comido, van a contar con los fondos suficientes para esa reconquista, porque en principio Ricardo Corazón de León, que volvía de incógnito de la Tercera Cruzada, va a ser capturado por el duque de Austria, que tenía una querella contra él, y va a ser entregado a Enrique VI, que va a cobrar el fabuloso rescate de 150.000 marcos de plata, o sea, 100.000 libras de plata, que va a pagar el Reino de Inglaterra para liberar a su rey, y que con esos fondos Enrique VI y Constanza van a poder financiar la campaña de reconquista de Sicilia. Así que efectivamente en 1194 llegan a desembarcar en Sicilia, luego de haber conquistado todo el sur de Italia, y se van a entrevistar con la regente, la madre de Guillermo III, y van a llegar al acuerdo de que se le van a reconocer algunos títulos de unos condados y ducados, etc. Pero una vez que ya están establecidos en Sicilia, van a arrestar a toda la familia, a la regente, al pequeño rey y a sus hermanitas, y se las van a llevar. Guillermo III va a ser castrado y cegado, y luego va a ser estrangulado también. Pero su madre y sus hermanas van a escapar a Francia, y de hecho las dos hermanas de Guillermo III se van a casar con sendos dogos de la República de Venecia. Así que bueno, el final de la historia no fue tan trágico. Cuando uno mira la Catedral de Monreale y ve esa combinación de estilos árabe, bizantino, etc., y mira las monedas del reino normando de Sicilia, obviamente tiene un pensamiento automático, ¿no? Esto es lo mismo. Y efectivamente, las acuñaciones del reino normando de Sicilia combinan estilo árabe, bizantino y también latino. Pero a diferencia del continente, donde las monedas de oro, el tarí concretamente, mayormente tiene leyendas cúficas imitativas, o sea, pseudocúficas, generalmente ilegibles, en Sicilia en general tienden a ser legibles las leyendas, porque obviamente Sicilia sí tenía una población árabe verdaderamente, que era la que justamente estaba encargada de la acuñación de estas monedas. Así que en principio tenemos el tarí de oro, que como vimos se origina en Sicilia y de ahí pasa al continente, y que en tiempos de la conquista normanda
hasta la desaparición de esta denominación, en el año 1278, se acuña en un estándar de 16 1/3 de quilates, es decir, unas 681 milésimas de oro, o sea, 68,1% de oro. Si bien su peso va a ir volviéndose cada vez más variable, hasta hacerse totalmente irregular bajo Guillermo II, porque sus tarí varían entre 0,88 gramos, que sería el peso teórico, en realidad 0,885 milésimas de gramo era el peso teórico del tarí, y unos 3,5 gramos, o sea, hay una variación monstruosa. Los primeros tarí normandos de Sicilia están acuñados probablemente en la Seca de Palermo y vienen a nombre de Roberto el Guiscardo. Llevan en el área la leyenda árabe en nombre de Roberto, muy glorioso señor de Sicilia, y en la orla, en nombre de Alá, se acuñó el dinar, si bien esta moneda en realidad es un cuarto de dinar, en Sicilia el año 4 y 60 y 400, es decir, el año 464 de la Égira, equivalente al año 1071-1072 de nuestra era. En reverso llevan la calima o profesión de fe islámica en el área y la cita coránica Sura 9, verso 33 en la orla. Los de su sucesor, Rogelio I, son más crudos. Introducen la cruz en forma de tau, o sea, la cruz en forma de T griega, y los de su hijo Rogelio II como conde incluyen ya su nombre. Bajo Rogelio, ya con el título de rey, a partir del año 1130, los tarí introducen la cruz, generalmente de asta larga, de estilo bizantino, con la sigla también bizantina, y esos Christos Nica, o sea, Jesucristo venza, en reverso. Mientras que el anverso cita en árabe a Rogelio con epítetos árabes, como Al-Malik Rujir, Al-Muazzam, o bien Al-Mutasbilá, o sea, el rey Rogelio el Magnífico, o bien el exaltado por Alá, adoptando la leyenda concéntrica de estilo fatimí, un estilo que va a continuar bajo sus sucesores, Guillermo I, Al-Malik Guyahlim Al-Mutasbilá, Guillermo II, Al-Malik Guyalim Es-Saní, es decir, el segundo, etcétera, con estos diversos epítetos, cuyos tarí introducen símbolos en el centro de anverso, estrella, lis o monograma, y bajo Tancredo, Al-Malik Tankir Al-Muazzam, cuyo tipo más común lleva una letra A en el centro. También las secas en el sur de Italia, sobre todo Salerno y Amalfi, continúan acuñando el tarí, pero con leyendas generalmente más ilegibles, agregando la cruz o la inicial del rey en el centro. Pero además, los normandos van a introducir en Sicilia el folaro, similar a los acuñados en las secas bajo su control en el sur de Italia. Inicialmente, el folaro se acuña en estilo bizantino, pero más tarde, vamos a ver, combinando leyendas árabes y tipos latinos o incluso tipos figurativos, que probablemente estén inspirados en ciertas monedas antiguas. Por ejemplo, monedas cartaginesas, como es el caso del tipo de la palmera, que aparece en algunas monedas. Los árabes de Sicilia usaban algunas monedas de plata, por lo general dirhams fraccionales, llamados jarrubas. En 1140, sin embargo, Rogelio II va a introducir una pieza más ambiciosa, el ducalis, una moneda de plata baja, con 2,8 gramos de plata 600 milésimas, de estilo bizantino, es decir, cifada, cóncava, con la imagen de Cristo Pantocrátor en anverso y el rey y su hijo en reverso sosteniendo una cruz, a la manera de los emperadores bizantinos. En adición a esto, se acuña el tercio de ducalis, que lleva la leyenda Al-Malik Rujir, bajo Rogelio, y la seca y fecha en torno. Todo en árabe, en anverso, y la denominación tercia ducalis, en latín, en torno a una cruz, en reverso. Su hijo Guillermo I reintroduce la jarruba, o dirhem fraccional de vellón, en árabe. También los hay bilingües. Otra denominación de vellón, como el apuliense, o el medio y cuarto de tercenario, fueron agregadas más tarde. En cuanto al folaro de bronce, su peso va a ser irregular, si bien la denominación suele rondar los 2 gramos, por lo que las monedas más pesadas suelen entenderse como múltiples del folaro. El cambio frecuente de tipos, en especial en la seca de Salerno, tal vez apunte a un sistema de recaudación fiscal, pero esto todavía no ha sido confirmado. Cosa notable, algunas de las monedas descritas como folari son cifadas, como los traqui. En realidad, se los suele clasificar como folari, pero podrían ser otra denominación. Vamos a estudiar el bronce un poco más en detalle cuando les muestre algunas monedas en la parte en vivo de esta clase. Pero hacia 1180 el rol del bronce se va volviendo cada vez menos importante en el sistema monetario y
La última moneda normanda de Sicilia es justamente un folaro de bronce, acuñado durante el reinado conjunto de Tancredo con su hijo mayor y corregente o correy Rogelio III, que murió en vida de su padre, por eso no lo mencionamos en la parte histórica, con al-Malik Tankir en anverso y Rogerius Rex en reverso. Como este Rogelio III fue asociado al trono en 1191 y murió en 1193, es decir, el año anterior a la muerte de su padre, el periodo en que fue acuñada esta moneda es bastante seguro. Pasando a las monedas normandas de Sicilia, acá les presento un tarí de oro del rey Ruggero II, el primer rey normando de Sicilia, con al-Malik Rugir al-Muazzam, el rey Rogelio el Magnífico, en árabe, en el anverso, en forma concéntrica, como tienen la mayoría de las monedas fatimíes, en este caso en torno a un punto con un anillo, y en el reverso tenemos la cruz, en este caso la cruz de asta larga, la cruz como suspendida en una columna con la inscripción de tipo bizantino, y esos Cristos, abreviado obviamente, Nica, o sea, Jesucristo venza, con la leyenda en árabe, que generalmente en esta época es bastante ilegible y está mayormente fuera del cospel. Esta moneda pesa 1,55 gramos y se la compré al coleccionista de las Canarias, al coleccionista de monedas medievales canarias. Fíjense, hasta la etiqueta que él le hizo. Tarí de oro, 1,55 gramos, EBC menos. Bueno, acá tienen un folaro de bronce, de los primeros folari de bronce, porque va a ser justamente Rogelio II el que va a introducir el folaro, acuñado inicialmente en el sur de Italia, en Sicilia. Y concretamente este es un folaro de Rogelio como conde, y está acuñado entre 1127 y 1130, el último periodo como conde. Fíjense, dice R2, R con el número 2 en latín, o sea, Rogelio II, tiene una imagen, una figura del conde a la manera de un emperador bizantino, con el orbe crucífero, la cruz de asta larga y la corona con pendilia, y un atavío bizantino, y en el reverso la inscripción en torno a la cruz horquetada, y esos Cristos Nica, muy bizantino, estos primeros folari de Rogelio II. Fíjense cómo va cambiando el estilo. Esta moneda parece un fals árabe, con el nombre y la titulatura del rey en árabe, al-Malik Rugger o Rugir. Pero fíjense, el reverso, esta moneda también es de Mesina, lleva la inscripción con la seca y la fecha y la cruz en el centro dentro de un anillo. Esta otra es una moneda muy interesante, este folaro también de Ruggero II, con Bi-Amr al-Malik Rugger al-Muazzam, y en buena medida el reverso de esta moneda imita el estilo de ciertos rubai o tarí fatimíes de Sicilia, porque tiene esas inscripciones en forma de aspas. Acuñada en Mesina, año 540 de la Égira. Hablamos de las jarrúas de Bellón. Las jarrúas son todas de la ceca de Palermo en general, y bueno, estas moneditas, tengo dos, les muestro una, después les muestro por ahí la otra, pero básicamente son casi legibles, por eso tengo un par para tratar de identificar mejor el tipo. Y estas son acuñadas bajo Guillermo I, 1154-1166, Guglielmo il Malo, el hijo de Rogelio II. Y fíjense que este sería el reverso. En realidad, el anverso tiene también la titulatura en árabe y generalmente en el centro una crucecita. Acá pueden ver el otro, muy parecido. En este caso, la cruz, en realidad más que una cruz, parece una lis en el centro del anverso. Ahora fíjense qué interesante esta moneda. Yo les había adelantado que algunos folari son monedas cifadas, o sea que no sabemos si representan justamente esa denominación o por ahí son de Bellón y representan un múltiple. Este con Rex W, también de Guillermo el Malo, Guillermo I,
con la seca y la fecha en torno, en este caso Zarb fi Messina, Sanat 50 y 500, o sea, año 550 de la Égira, 1155 de nuestra era. Es una moneda fascinante, porque fíjense, en realidad esto sería el reverso, a pesar de que tiene el nombre del rey, con Rex W en escritura latina, la orla en árabe, con la seca y la fecha, y en el anverso, en lo que por ahí podríamos considerar el anverso, una representación muy bizantina de la Virgen con el Niño. O sea que es una moneda que resume las tres principales influencias culturales del Reino de Sicilia, es decir, la bizantina, la árabe y la latina o normanda, podríamos decir. Pasando a las acuñaciones de su hijo Guillermo II, Guillermo el Bueno, 1166-1189, acá tienen una de las monedas de bronce más grandes normandas de Sicilia, si no la más grande, que es el Trifolaro, o pieza de Tre Folari. Y yo les dije que algunas de estas monedas parecen tener influencia de la moneda antigua, porque justamente la cabeza de león aparece en algunas monedas griegas de Sicilia, concretamente en las monedas de Mesina, antigua mesana griega, que fue colonizada por colonos de Samos en un cierto momento, o conquistada o ocupada por refugiados de Samos en cierto momento, y la cabeza de la piel de león, símbolo de la diosa Hera, era justamente el emblema de los samios. Y en el reverso, esta moneda sanepígrafa lleva la palmera, que aparece, por cierto, en monedas cartaginesas también acuñadas en Sicilia, con lo cual es muy probable que la inspiración para esta moneda haya sido las monedas de la Edad Antigua, de la época griega y cartaginesa. Y esta chiquitita es el folaro, presumiblemente de la misma serie. Miren qué moneda hermosa y miren qué estado de conservación para un bronce. Realmente, ¿no? Es increíble. Noten así que los reyes normandos de Sicilia acuñaban monedas de bronce, monedas de oro, etcétera, en una época en que en Europa no se acuñaban esos metales. Pero tenemos que entender que Sicilia pertenecía a otro concepto cultural completamente diferente. Y fíjense que esta moneda permite fechar el trifolaro que les mostraba antes, porque en el reverso tienen Al-Malik Guyalin Es-Sani, el rey Guillermo el Segundo, o sea que es una moneda acuñada bajo Guillermo II, Guillermo el Bueno, 1166-1189. También de Guillermo II, acá tenemos una moneda muy interesante, muy interesante, a pesar de que no es una moneda iconográfica, podemos decir, porque es una moneda puramente inscripcional. Fíjense que en anverso tiene Rex W SC con ese monograma y la S, o sea, Secundus, o sea, Rex Guglielmus Secundus. Y en la orla dice, o sea, en alrededor dice operata in urbe Messane, es decir, acuñada en la ciudad de Mesina. Y cosa genial, en el reverso dice exactamente lo mismo en árabe. Genial, ¿no? Porque básicamente los operarios que justamente acuñaron esta moneda eran árabes. Y ya para despedirnos de las monedas del reino normando propiamente de Sicilia, acá tenemos una de las últimas monedas de bronce. Yo dije últimas monedas, pero me refería a últimas monedas de bronce, ¿sí? Del reino de Sicilia, de los reyes normandos de Sicilia, que es el folaro de Tancredo con su hijo Rogelio III. En verdad, nada, incluso hay tarí de oro también, incluso de Guillermo III, etcétera. Las monedas se siguen acuñando monedas hasta el final del reino normando, pero creo que esta es una de las últimas monedas de bronce. Como les dije ya cuando hablábamos de las monedas, esta moneda está acuñada entre 1191 y 1193. Y es bilingüe, nombrando a cada uno de los correinantes reyes, padre e hijo, en anverso el nombre del padre, Al-Malik Tankir en árabe. Y en reverso, en latín, Rogerius Rex. Rogerius con la palabra Rex en el centro. Un folaro chiquitito, pero pesa 2,15 gramos. Desde
modo, la dinastía imperial de los Hohenstaufen va a llegar a reinar en Sicilia, inicialmente con Enrique VI como consorte de la última reina normanda, podríamos decir, que era Constanza. Enrique VI fue un monarca absolutamente aborrecido en el reino de Sicilia, especialmente en Salerno, ciudad que, por haberlo traicionado y haber entregado a Constanza a Tancredo, va a ser directamente arrasada y destruida, razón por la cual desaparece como seca en este momento. Y también especialmente en la isla, donde de hecho Enrique VI va a morir, concretamente en Palermo, sin haber llegado a someter completamente las rebeliones que se van a producir poco después de su llegada a la propia isla. A pesar de la brevedad del reinado de Enrique VI con Constanza, que va a durar de 1194 a 1198, las acuñaciones de este periodo son extremadamente importantes porque Enrique VI va a introducir una reforma muy importante en las acuñaciones del reino de Sicilia, que va a ser el abandono de las especies de vellón, bilingües prácticamente van a desaparecer, el abandono del folis de bronce de estilo bizantino y la introducción de denari y oboli, o sea, medios denarios de vellón, al estilo de las acuñados en toda Europa occidental, podríamos decir. Aunque el tarí de oro continuó acuñándose en Palermo y Mesina, dada su gran difusión, no solo en el reino, sino incluso en buena parte de Italia, en pesos cada vez más variables, e incluso algunos jarrubas bilingües de vellón van a continuar produciéndose por algún tiempo en la isla, en Sicilia, Enrique introdujo denari y oboli planos de vellón de estilo occidental, como dijimos, y para acuñarlos, de hecho, se va a abrir una nueva ceca en Brindisi, justo en la punta de Calabria, pegadito a Messina, en Sicilia. Estos denari corrían inicialmente por medio denaro imperiale de la época, es decir, que tenían un peso y valor similar al denaro mezzano, acuñado en algunas secas del norte. De manera que se acuñaban unos 360 denari por libra de plata de 3 denari de fino, es decir, unos 0,885 gramos de plata de 250 milésimas. Del reinado de Enrique y Constanza se conocen 3 clases principales, podríamos decir, las dos primeras, de entre 1194 y 1196, con 2 tipos cada una, atribuibles a sendas secas de Messina en Sicilia y de Brindisi en Calabria, si bien estas últimas suelen traer la sigla AP, por Apulia. En primer lugar, 2 tipos a nombre de Enrique solo, otros 2 a nombre de Enrique y Constanza, y finalmente una tercera, abundante clase, a nombre de Enrique y su hijo Federico, con un único tipo, fechable a partir de 1196, cuando Federico fue asociado al trono, y cuya seca se supone es Messina, en Sicilia. Bueno, justamente del hijo y sucesor de Enrique, Federico II Hohenstaufen, ya hemos hablado con bastante detalle en la clase 25, que dedicamos justamente al periodo de los emperadores Hohenstaufen. Mucho más siciliano que alemán, Federico es, podríamos decir, el producto más acabado del crisol de razas y culturas que era Sicilia en la Edad Media. Si bien la idea de rey tolerante e incluso filo musulmán o hereje podríamos descartarla, porque en verdad Federico era un buen católico. De hecho, reprimió a los musulmanes en Sicilia, no por cuestiones religiosas, sino porque se le rebelaron. De hecho, venían rebelándose desde los tiempos de su padre, como vimos. Con lo cual va a arrasar varias aldeas y pequeñas ciudades musulmanas en la isla, y a los supervivientes, unos 15.000, los va a instalar en una nueva ciudad que va a fundar en Apulia, que es Lucera, o ciudad que va a fundar o refundar, podríamos decir. Esta ciudad, de hecho, ya no existe, es decir, la ciudad musulmana de Lucera ya no existe porque luego de florecer durante unos 75 años, porque justamente los musulmanes van a llevar muchas técnicas avanzadas de cultivos, etcétera, sobre todo, y se va a convertir en una de las ciudades más prósperas, una de las zonas más prósperas del reino. Sin embargo, unos 75 años más tarde, esta ciudad va a ser atacada y destruida por Carlos de Anjou, que va a masacrar a la mayoría de los habitantes y va a vender como esclavos a los supervivientes, unos 10.000. En la clase 25 vimos también que Federico II va a partir en la famosa Sexta Cruzada incruenta, en la cual va a negociar con el sultán de Egipto, el sultán Ayúbida, Al-Kamil, la
en la concesión de las ciudades de Jerusalén y de los lugares más sagrados para los cristianos, como Belén, Nazaret, etc. Iba a ser coronado rey de Sicilia. También vimos que por todo esto va a ser excomulgado por el Papa y que va a pasar la segunda mitad de su reinado, podríamos decir, luchando para imponer la autoridad imperial en las ciudades del norte de Italia, que estaban aliadas justamente al Papa, su enemigo. Este rey, que hablaba con fluidez 6 idiomas, entre ellos el árabe, pero además también el griego, obviamente el alemán y el italiano, etc. Y de hecho que se carteaba con los mayores sabios del mundo islámico, por entonces los más avanzados de la época, discutiendo temas de filosofía y de religión, que de hecho escribió varios libros, incluyendo un manual de cetrería, es decir, de caza con halcón, que era una especie de bestseller sobre el tema en la Edad Media. Obviamente imprimió mucha originalidad a sus acuñaciones. Estas se dividen obviamente entre las acuñadas con el título de rey de Sicilia entre 1198 y 1220 y las acuñadas con el título de emperador, es decir, de Sacro Romano Emperador entre 1220 y 1250, el año de su muerte. En oro incluyen inicialmente el tarí, acuñado en Mesina, Brindisi y Amalfi, en pesos de 1,5 a 5 gramos. El tipo predominante es inicialmente la sigla FE, FR, o sea, Fridericus o Fridericus Rex, o similar, y más tarde el águila imperial. En todo caso, el tarí hacía tiempo que había pasado a ser una moneda teórica, exactamente igual como el denari, a 360 piezas por libra. Y la cantidad o la suma de tarí se determinaba en última instancia en la balanza. A partir de 1220, ya como emperador, las monedas abandonan las leyendas cúficas árabes y adoptan leyendas latinas, acuñándose, a partir de estos años, tarí múltiplos muy pesados, de 5 a 8 gramos en promedio, con ejemplares excepcionales que llegan a alcanzar los 10 gramos. Si bien la composición se mantiene siempre estable en 16 y un tercio de quilate. En vellón, aunque se conocen raras jarrubas bilingües todavía, la masa de las acuñaciones está constituida obviamente por el denaro, que mantiene su peso. Cae en fino del 25% inicial en 1198 a 16,6% en 1225, 12,5% en 1236, 8,33% en 1239, 6,5% en 1243, a 3% en 1249 y finalmente al año siguiente, que es el último de la vida y del reinado de Federico, a tan solo 2%, contenido que va a conservar el denaro del reino de Sicilia hasta el fin de la dinastía. Obviamente, la tasa de cambio entre el oro y el denaro de vellón fue muy variable, y siempre, obviamente, a la alza a favor del oro. Las secas son, por un lado, Palermo y, más importante, Mesina en Sicilia y Brindisi en Calabria. Pero en 1231, Federico introdujo una novedad sorprendente, digna del apodo que era conocido en su época de Stupor Mundi, asombro del mundo. Esta moneda fue el Augustalis, o Augustale en italiano, la primera moneda de oro propiamente europea que va a haber circulación efectiva. Es una moneda de la cual podríamos hablar una hora, profundamente inspirada en el pasado imperial romano, del cual Federico se veía como la reencarnación viva. Está modelada a partir de un aureo de Augusto, acuñado en Italia. En anverso, lleva el busto laureado y drapeado de estilo romano del emperador y su titulatura, Caesar aug imp Rom. En reverso, un águila imperial natural, parada a izquierda, con las alas desplegadas y mirando fieramente hacia atrás, con el nombre del emperador, Fridericus, en torno. Una de las cosas que llama la atención de esta moneda es su alto relieve, que recuerda el de los aurios romanos más que el de una moneda medieval, que tienden a ser obviamente mucho más planas. El Augustalis estaba acuñado de la talla teórica de 6 taris, es decir, 0,885 milésimas de gramo por 6, 5,31 gramos. Pero en oro más fino, 20,5 quilates, o sea, unas 854 milésimas, por lo que equivalía a algo más de 7 taris, y equivalía casi exactamente al antiguo sólido bizantino. Existen variedades muy raras con la cabeza coronada, o el águila mirando a izquierda. Además se acuñó el medio Augustale, y documentos de la época, especialmente el Liber Augustalis, un código de leyes del reino promulgado por Federico en septiembre de 1231, citan esta moneda como la moneda legal de oro, por lo que es probable que en esta época, y por un cierto periodo, el tarí dejara de acuñarse. Grierson y Travaini sugieren que la idea de introducir esta moneda pudo venirle a Federico en Palestina,
donde estuvo en 1228 a 1229, como ya dijimos, y donde debió tomar contacto con los dinares del sultán Al-Kamil. Pero esto es poco probable, porque los dinares ayúbidas, como los tarí, se negociaban al peso, que era la costumbre islámica en esa época, mientras que los almohades de Túnez, a un tiro de piedra de Sicilia, ya en esta época acuñaban monedas de oro de peso perfectamente regular y de forma perfectamente redonda. Estas monedas eran doblas y dinares. Por otro lado, señalan que el fino de 20 y medio quilates representa el fino promedio del oro en lingotes llegado a través de las rutas del Sahara. Aun cuando el augustale, obviamente, parece haber sido una moneda que tuvo un éxito considerable, de hecho han sobrevivido bastante cantidad de ejemplares, unos 450, a pesar de que fue acuñada durante un periodo relativamente breve, probablemente ya hacia la década de 1240 el tarí comenzó a acuñarse de nuevo, porque de hecho empieza a aparecer también citado en documentos de este periodo. Algunas acuñaciones inusuales del reinado de Federico incluyen las emisiones de la rebelión musulmana en Sicilia, denari con leyendas arábigas acuñados hacia 1220 a nombre de Muhammad bin Abbad. Por otro lado, a la muerte de Federico, Bari, Amalfi y Nápoles se sublevaron y produjeron denari autónomos. Federico fue sucedido por su único hijo sobreviviente, Conrado, que sería reconocido como emperador Conrado IV, que también heredó el reino titular de Jerusalén. Sin embargo, Conrado tuvo que enfrentar varios alzamientos de ciudades, especialmente Nápoles, que aunque llegó a someterla, murió poco después de malaria en mayo de 1254, a la edad de tan solo 26 años. Sus acuñaciones consisten en tarí de oro, 4 tipos de denario de vellón y algún raro óbolo. La muerte de Conrado en 1254 inaugura el periodo conocido como el Interregno, porque su hijo del mismo nombre, Conrado II, apodado el Joven, pero más frecuentemente citado como Conradino, en italiano Corradino, lo va a suceder con solo 2 años y iba a ser rey de Sicilia, rey titular de Jerusalén y duque de Suabia, pero no rey de Alemania, ni mucho menos emperador. Además, de hecho, su tío Manfredo, hijo ilegítimo de Federico II, que había sido nombrado regente en Sicilia, se hizo proclamar rey en 1258. Así que nos vamos a ocupar de Manfredo. Manfredo va a retomar el secular conflicto que había tenido su padre contra el papado, y de hecho va a derrotar a los ejércitos güelfos en la batalla de Focia en diciembre de 1254 y nuevamente en 1257, convirtiéndose en el comandante de la facción de los gibelinos en Italia. Al mismo tiempo va a casar a su hija, que se llamaba justamente también Constanza, con Pedro III de Aragón, con lo cual va a ganar otro poderoso aliado. Además, les pido que recuerden este hecho porque va a tener mucha trascendencia para la próxima clase. Manfredo fue excomulgado por 3 papas sucesivos, pero además, ahora, conforme iba creciendo su poder, con estas alianzas y con este liderazgo, el Papa Urbano IV, aterrorizado con esto, va a predicar contra él una cruzada directamente. Y el llamado de Urbano IV va a ser escuchado nada menos que por Carlos de Anjou, uno de los guerreros más temibles de la época. Les recuerdo, Carlos de Anjou, a quien ya hemos citado varias veces a lo largo de estas clases, de este seminario, era el hermano menor de Luis IX el Santo de Francia. En 1265, Carlos va a invadir Italia con un ejército de unos 30.000 guerreros provenzales, va a someter los bastiones gibelinos del norte y va a pasar, en enero de 1266, a Roma, donde va a ser coronado rey de Sicilia por el nuevo Papa Clemente IV. Al mes siguiente, en la batalla de Benevento, Carlos derrotó a Manfredo, quien murió en combate. Los gibelinos apelan entonces a su última esperanza, que era nada menos que Conradino, Conradito, que estaba refugiado con su tío en Baviera, pidiéndole obviamente que lidere la facción gibelina contra Carlos de Anjou y los güelfos. Por entonces de 14 años, en septiembre de 1267, Conradino cruza los Alpes con su ejército, se instala en Verona, desde donde lanza un manifiesto llamando a todas las ciudades de la península a rebelarse contra Carlos de Anjou.
Al mismo tiempo, una flota enviada por Alfonso el Sabio de Castilla, primo de Conradino, y aliado obviamente, y comandada por su hermano el infante Fadrique, unida a la flota pisana, también gibelina, desembarcan tropas en Sicilia, desatando una rebelión total en la isla contra el angevino. El 23 de agosto de 1268, Conradino, a la cabeza de un ejército verdaderamente multinacional, integrado por gibelinos de toda Italia, alemanes, españoles e incluso árabes, enfrentó a Carlos de Anjou en Tagliacozzo, cerca del Áquila, en los Abruzos. A poco de iniciarse la batalla, la victoria de Conradino parecía clara. El infante Enrique, líder de los aliados castellanos, mató a uno que llevaba una armadura idéntica a la de Carlos de Anjou y capturó nada menos que el estandarte angevino. Sin embargo, se trataba de Henri de Cousons, que era el mariscal de Carlos de Anjou. Y era todo una celada, era una emboscada. Porque cuando las tropas gibelinas se dispersan persiguiendo a sus enemigos o directamente se abren del campo de batalla, Carlos de Anjou, que estaba emboscado con sus tropas de élite, ataca y derrota completamente a los aliados gibelinos. Conradino logró escapar a Roma, pero poco después fue capturado y entregado por el Papa a Carlos de Anjou, que obviamente lo hizo ejecutar. Con su muerte, a los 16 años, se extingue finalmente la dinastía Hohenstaufen de Sicilia. Carlos de Anjou va a pasar a controlar todo el reino de Sicilia, que incluía sobre todo el sur de Italia y la isla. Las acuñaciones de Conradino en el reino de Sicilia, fechables entre 1254, la muerte de su padre, y 1258, la usurpación de Manfredo, siguen el modelo de las de Conrado: tari de oro, denari y oboli de vellón bajo. Las monedas se distinguen de las de su padre por la leyenda Conrad o Corrad Secund y variantes, y siguen dando los títulos de rey de Jerusalén y Sicilia, Jerusalén siempre primero. Las secas, como en el reinado anterior, son Brindisi y Mesina. Las acuñaciones de Manfredo, por su parte, entre 1258 y 1266, tienen alguna peculiaridad. Sus taris son los únicos que parecen incluir lo que probablemente son iniciales de monederos, TO y OV corta o V, mientras otras tienen pequeños símbolos que pueden tener la misma función. La otra peculiaridad de sus monedas es la adición a Mesina y Brindisi de una nueva seca, Manfredonia, ciudad obviamente fundada por este rey en Apulia y que se convierte, por cierto, en el último periodo en la principal seca para la acuñación de denari. Justamente sus denari, como los de su sobrino y los últimos de su padre, rondan el 2% de plata. Bueno, pasando a las monedas del reino de Sicilia bajo los Hohenstaufen, vamos a empezar con una moneda que, si bien no es muy rara, debería serlo, porque en general se considera que estas jarrubas, o en realidad esta moneda es un cuarto di tercenario, que es una denominación propia de Palermo, ¿sí? Habrían sido acuñados entre diciembre de 1194, en que Enrique VI fue coronado rey de Sicilia en Palermo, digamos, proclamado en Palermo, 25 de diciembre concretamente de 1194, y 1195, época en que ya se acuña el denaro de vellón. Sin embargo, probablemente en Palermo se siguieron acuñando estas monedas, que son bilingües. Fíjense, en el anverso tienen la inscripción Harik o Harir, parece decir más bien, que sería Enrique, Kaiser en árabe, que es Caesar, o sea, César, emperador, y abajo Al-Muazzam, parece que dice Enrique César el Magnífico. Y en el reverso la leyenda continúa con Z, que es la abreviatura de Et, o sea, y Rex Sicilie, y rey de Sicilia. O sea, la leyenda empieza en árabe y termina en latín. Sin embargo, el cambio importante que van a introducir los Hohenstaufen en Sicilia va a ser la introducción del denaro de vellón. Acá tienen un denaro de vellón todavía de buena calidad, los primeros ya saben, tienen un 25% de plata, y este es el tipo acuñado en la seca de Brindisi, que obviamente es Calabria, pero en verdad esa moneda es considerada como una moneda del Ducado de Apulia, que en esta época incluía también Calabria, a nombre de Enrique VI y
el emperador, y su esposa Constanza, la reina de Sicilia y emperatriz. Constanza no usa el título de reina de Sicilia, sino que usa directamente el título de emperatriz. En el anverso tienen H Imperator, en torno a una cruz cantonada de 2 estrellas, y en el reverso tienen C Imperatrix en torno a AP, con la omega abreviativa arriba, que sería la abreviatura de Apulia o Apuliensis, probablemente en genitivo, de quien vemos justamente su busto con la corona con pendilia, y de su hijo Federico II, el futuro emperador Federico II y rey Federico de Sicilia, con un águila, que es un tipo imperial, por supuesto. Bueno, les voy a pasar a mostrar rápidamente algunos otros denarios de los Hohenstaufen, comenzando o siguiendo con Federico II, que tienen un denario de Brindisi, la emisión de 1247 y 1248. Prácticamente año a año tenemos emisiones nuevas, probablemente por cuestiones fiscales, con FR, y con esta cruz con anillo en el centro, en el reverso. Bueno, el que mostrábamos antes era la emisión 1247 y 1248 de Brindisi, y este es de la emisión de 1248 en Mesina, también a nombre de Federico todavía. Está bastante corroída, pero fíjense, en este caso reaparece el tipo del águila. Bueno, acá tienen otro tipo a nombre de Federico, de la ceca de Brindisi, también con FR, pero en el reverso tienen la cruz cantonada de 2 estrellas, no esa cruz con el anillo en el centro. Estamos viendo al revés, pero con lo que cuesta enfocarla, la vamos a dejar así. Bueno, pasando a Conrado, acá tienen con Rex abreviado bajo la omega asociativa, y este denaro, bueno, tendría que chequear qué fecha exacta se acuñó, porque en general se los puede atribuir con bastante certeza, pero sí les puedo decir que se atribuye a la ceca de Mesina. Pasamos a su hijo Conrado II, o Conradino en italiano, 1254-1258. Acá tienen un denaro de Brindisi. Todas estas monedas son de vellón bajo. Promedian más o menos un 2% de plata. Nuevamente Conradito, o Corradino, oficialmente Conrado II, y acá tienen un denaro de Mesina con el águila en el anverso. Fíjense cuánta creatividad en los diseños para introducir una cruz en reverso, pero siempre cambiando los detalles del reverso. En este caso, una cruz sobreimpuesta, una cruz potenzada sobreimpuesta sobre una cruz larga. Otro más con la C en anverso inicial del rey, Conrado II, entre 4 puntos en anverso. Y en reverso, la cruz cantonada de 4 crecientes, como veíamos también en un denaro a nombre de Federico II, su abuelo. Manfredi, 1258-1266, denaro de la ceca de Brindisi, con una letra A, y la cruz cantonada de estrellitas en reverso. Manfredi, a pesar de la relativa brevedad de su reinado, acuñó un montón de tipos, así que los vamos a mostrar muy rápidamente. Acá tienen otro denaro de la ceca de Mesina con el águila, un tipo muy frecuente en las monedas de los Hohenstaufen en Sicilia. Y en reverso simplemente la cruz. Otro atribuido a la ceca de Mesina con la S entre 4 puntitos, probablemente de Sicilia, y nuevamente la cruz en reverso. Otro más con la S enroscada sobre la cruz. Y la R de Rex, probablemente este sea el anverso entonces. Otro de la ceca de Mesina, supongo, si bien podría ser Manfredonia también porque tiene una M, así que cualquiera de las dos secas, si bien creo que se lo atribuye a Mesina en este caso. Y la cruz cantonada de 4 puntitos en reverso. Bueno, ya terminando con nuestro amigo Manfredi, el último rey efectivo Hohenstaufen de Sicilia, acá sí tienen un denaro de la ceca de Manfredonia, también con la M, y en reverso esta cruz, cruz parecida a la cruz provenzal, a la cruz cátara como le dicen, con puntitos en las extremidades, ceca de Manfredonia en Apulia.
Y la última moneda que les voy a mostrar de esta clase, otro denaro de Manfredi, si bien este de la ceca de Mesina. Fíjense que rara ese símbolo, que no sabría describirlo. Es una especie de té o de té flordelizado. No sé qué representa exactamente. También podría ser una especie de florero. Y como es usual, la cruz en reverso. Denaro de Manfredi, 1258-66, ceca de Mesina.